Gracias. Bueno, entonces damos inicio. Esta es la segunda mesa redonda que organizamos en el marco de la electiva Diseño Urbano para la Transformación de la Ciudad. Bueno, como ya saben, tenemos a 3 invitados que después los vamos a presentar, con la idea de que podamos discutir e intercambiar algunas cuestiones relacionadas con la dimensión ambiental. Les recupero algunas cuestiones que estuvimos proponiendo en la electiva y que estuvimos charlando. Nosotros estuvimos trabajando acerca de pensar el diseño urbano como la herramienta para intervenir y transformar la ciudad. Y en ese marco planteamos que esa intervención tenía un objetivo que tenía que ser una ciudad inclusiva y sustentable. Inclusiva en el sentido de incluir a todos los grupos sociales y a poder ejercer los derechos en el intercambio, en el uso y en el acceso del espacio público. Y sustentable con la idea de tender a una ciudad que pueda ser más eficiente, que pueda adaptarse a los condicionantes ambientales y que los pueda aprovechar y también considerar sus limitaciones, y de eso vamos a tratar de charlar hoy un poco con los invitados. También pensar en una ciudad que sea diversa, que tenga diversidad de usos, diversidad de actividades, y que pueda convocar y acoger a los distintos sectores sociales, y en este marco minimizar los riesgos y minimizar las problemáticas que existan. También planteamos a esta materia electiva desde un abordaje multidimensional. Por eso les planteábamos pensar a la ciudad y al espacio público como un objeto complejo que requiere la necesidad de ir estudiándolo desde distintos enfoques, desde distintas dimensiones, y nosotros, desde el rol de arquitectos, poder interactuar con distintas disciplinas para poder primero comprender a esta ciudad compleja y también intervenir. Estuvimos avanzando ya en 2 clases en las que trabajamos en la dimensión físico-espacial y en la dimensión ambiental, que es la que vamos a profundizar hoy, y nos queda pendiente trabajar y avanzar en la dimensión social en las clases que vienen. También nos parecía importante abordar la ciudad a partir de las distintas escalas. Les planteamos el abordaje macro, con la idea de poder trabajar en el diseño de la ciudad en las líneas generales, ¿no? En las cuestiones más generales que definen las formas y la configuración de la ciudad. Y también avanzar en la microescala a partir del diseño del espacio público. Y otra cuestión que también nos parece importante destacar en esta electiva es la idea de ser una articulación entre las áreas de arquitectura y las áreas de planeamiento. Por eso nos parecía que podía ser una herramienta para todos los estudiantes, para que tengan la posibilidad de articular las 2 áreas de conocimiento, y que pueda ser abierto no solamente a estos estudiantes que tenemos cursando la electiva, sino a todos aquellos que estén cursando los últimos años de la carrera o estén haciendo el trabajo final. Bueno, doy un cierre a esta primera introducción. Les quiero dar las gracias a los invitados por participar y por estar presentes y acompañarnos en esta propuesta. Y bienvenidos y bienvenidas a todos. Sí, gracias de nuevo, Carolina Vague, Daniela Rocher y Marcos Canciani son los 3 invitados. Como decía Evangelina, ellos vienen a conversar sobre las distintas miradas de nuevo al diseño urbano, ahora desde la mirada ambiental, pero también desde lo ambiental, poniendo en distintos énfasis. Vamos a conversar sobre la mirada ecosistémica, el diseño urbano desde esa perspectiva, también el diseño urbano desde el acceso al sol, y también desde el acceso al paisaje, desde la intervención en el paisaje fluvial, mejor dicho. Nosotros a los 3 participantes, para poder dialogar entre ellos, para poder de alguna manera conversar, les hicimos las mismas preguntas. Se las recupero, como para que todos sepan cuál fue la propuesta que les hicimos a ellos para conversar. Son preguntas no para responder linealmente, sino para disparar la conversación. La primera cuestión que les preguntamos es, bueno, ¿qué condicionantes creen, desde el punto de vista ambiental, que se necesitan conocer para poder intervenir en el diseño urbano en la escala del espacio público, que es sobre la que estamos conversando ahora? Y por otra parte, conociendo esos condicionantes y esos recursos, bueno, ¿cómo debería diseñarse el espacio público a partir de los mismos?
Y en último término, también a los tres, al igual que a los invitados que tuvimos en los encuentros anteriores, les preguntamos qué desafíos y qué oportunidades visualizan en nuestra región con respecto a este tema, con respecto al diseño urbano. Como siempre, en todas las intervenciones nos interesa poder conversar entre los participantes de esta mesa en relación a estos desafíos y oportunidades del diseño urbano en la región, pero también llevarlo horizontalmente a una conversación entre todos los invitados que tuvimos y que vamos a ir teniendo en el transcurso de la materia, para que de alguna manera todos nos dejen su perspectiva sobre este tema. Y bueno, ahora Eugenia nos va a contar de nuevo cómo nos organizamos en la clase. De nuevo les doy la bienvenida y bueno, invito a todos a participar de este encuentro nuevamente. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Me sumo también al agradecimiento de los y las invitadas del día de hoy. Muy contenta de poder de compartir esta tarde, de poder tener esta posibilidad de escucharlas y escucharlos. Bueno, la clase va a estar organizada de la siguiente manera: van a exponer, va a comenzar Marcos, después va a seguir Carolina y va a finalizar Daniela. La idea es que tengan más o menos aproximadamente 15 minutos, que la exposición de cada una dure eso. En el mientras tanto, en el chat, voy a ir recuperando las preguntas o consultas de todos y todas las que están participando, así que pueden hacer las consultas o preguntas por ahí, o también pueden pedir la palabra para cuando finalice, porque una vez finalizadas las tres exposiciones, va a haber un lugar o un espacio para el intercambio entre todas y todos. Y luego vamos a retomar esa última pregunta que mencionaba Alicia recién, como para reflexionar tanto los participantes como los estudiantes y quienes se hayan sumado al día de hoy. Así que bueno, voy a darle la palabra a Marcos, voy a hacer una breve presentación, ya les estuvo diciendo. Bueno, Marcos es arquitecto, es docente y también es investigador. Y también es trabajador de la administración pública en el organismo ambiental de la provincia de Buenos Aires, en el cual se aborda temas de planeamiento y gestión ambiental. Y hoy nos va a contar sobre las contribuciones desde una perspectiva ecosistémica, accesible e inclusiva. Marcos, no sé si querés presentar, creo que ya está habilitado la pantalla, o si solo vas a hablar. Muy bien, sí, ahí estamos. Les pongo una imagen mientras, a ver ahí si lo ven. Sí, ¿Se ve ahí? Muy Sí, bien. perfecto. Bueno, Eugenia, Alicia, Evangelina, les voy a pedir el favor, si me avisan más o menos faltando 5 minutos, a los 10 minutos, ¿no? Como para no extenderme, ¿sí? Así tenemos tiempo después al final. Y bueno, en principio, muchísimas gracias. Agradecerles por la invitación. Somos compañeros, nos conocemos, la mayoría. Y gracias nuevamente, como se los dije personalmente, se los digo ahora, por dar también el espacio, digo, a una dimensión que es muy importante, consideramos como las otras también, que se están viendo en el curso, pero que necesitamos de mucha difusión como para poder tener más llegada, ¿no? Y por eso también agradezco un montón la invitación. Bueno, para no extenderme, a partir de las tres inquietudes, preguntas que nos planteaban las docentes, se me ocurrió pensar la presentación a partir de, este es el título, ¿no? Contribución, como lo dijo Eugenia, contribución desde una perspectiva ecosistémica, accesible e inclusiva. Y ir abordando esas preguntas, no de manera directa, sino tratar de ir vinculándolas para entender y descubrir aquellas condicionantes que pueden aparecer desde el punto de vista ambiental al momento de intervenir en un sitio, en un territorio, en un paisaje. Y la otra pregunta, que es enorme, ¿no? ¿Cómo debería diseñarse el espacio público a partir de esas condicionantes? También van a aparecer alternativas, y la idea es que podamos reflexionar entonces
desde una perspectiva ecosistémica, desde una perspectiva de la accesibilidad y de una perspectiva inclusiva. ¿Sí? Básicamente, esas líneas son las que pretendo que, en principio, comentarles algo y después poder charlar, ¿sí? y intercambiar con ustedes, a ver si les surge algún pensamiento, alguna crítica o algo como para poder charlar. Bueno, si hablamos de ecosistemas, ¿sí? Y yo esto lo aclaro porque, digamos, estamos en la escala micro, ¿no? Ustedes ya pasaron por la escala macro, vienen, digamos, de lo general a lo particular, si se quiere, y a mí me gustaría volver, yo estuve en una clase, estuve escuchando, estuve leyendo la propuesta, y me gustaría volver para coser, porque, sinceramente, mi experiencia, ¿sí? en el trabajo está mucho más vinculada a la escala territorial, regional, ¿sí? y abordar estos temas más, en la escala más puntual, digamos, necesariamente tengo que ir y volver de lo general a lo particular. Entonces me gustaba empezar por lo general, ¿sí? para poder llegar a lo particular. Entonces, en ese caso, para poder meternos o ahondar un poquitito en la mirada ecosistémica, ¿qué es un ecosistema? ¿Sí? ¿Qué es un ecosistema? Es un sistema ecológico, básicamente, parece una obviedad, pero son sistemas abiertos donde hay entrada y salida de flujos de energía, relaciones, ¿sí? No son estáticos, son atemporales, ¿sí? Son multidimensionales, también multiescalares. Entonces, toda esa complejidad es la misma que se presenta, ni más ni menos que en el territorio. ¿Sí? En un territorio que puede tener diferentes escalas o grados de aproximación. Entonces, la biodiversidad, en este caso, es parte fundamental de los ecosistemas, es como el conjunto, ¿sí? Es la diversidad de vida, es la variedad de seres vivos que existen en el planeta, como dice acá, y las relaciones que se establecen entre sí con el medio que los rodea. Digo, acá me parece importante que empecemos a atender, o yo les quiero remarcar el tema de las relaciones, el tema de lo sistémico y de las relaciones que se generan, porque son cuestiones centrales, ¿sí? para poder entender el comportamiento, las funciones, los bienes y servicios que prestan los ecosistemas. La especie humana y las culturas, ¿sí? han emergido de la adopción, o la adaptación, perdón, al medio, su conocimiento y su utilización. Todas estas cuestiones han ido variando en el tiempo, y básicamente la biodiversidad está, digamos, atravesada y caracterizada por la relación entre el ser humano, ¿sí? y el entorno natural. Y a modo de ejemplo, así como para poner, digo, una figurita, ¿qué pongo acá cuando hablamos de biodiversidad sin ser muy específico? Bueno, lo podemos llevar a un esquema de territorio donde a la izquierda tenemos esquemas de relaciones, no importa, digo específicamente el caso, es parte de una bibliografía que les voy a sugerir más adelante, pero tiene que ver con las relaciones sistémicas y funcionales de la variable ambiental, pero obviamente relacionada con las actividades. Y en la imagen de la derecha también es una especie de caracterización ambiental donde se empieza a atender y a discriminar los distintos ecosistemas presentes en ese territorio. Bueno, pero ¿y por qué les hablo de biodiversidad? Bueno, la biodiversidad es como básicamente el sustento de la mayoría de las actividades humanas, ¿sí? Y la base de una gran variedad de bienes y servicios ambientales. ¿Qué son los bienes y servicios ambientales? Bueno, son todos esos aportes que a veces no identificamos, pasan desapercibidos, ¿sí? Hemos nacido con ellos y parece que es natural que ocurra, pero los ecosistemas están permanentes, a partir de su actividad, están permanentemente contribuyendo a nuestro bienestar. ¿Sí? Proveen de materias primas, alimento, agua, un montón de aportes. ¿Sí? Y esos aportes también se ven reflejados en dinámicas territoriales o en algún sistema de paisaje, como puede ser aportando servicios vinculados a esas funciones, que pueden ser la retención de agua, como puede ser la generación de nutrientes, un montón de servicios. También la biodiversidad posee valores intangibles, ¿sí? Aquellos que son a veces
difícil de cuantificar, de identificar, de valorizar, que pueden ser los valores éticos, los estéticos, los recreativos. Y en ese sentido, como para, digamos, no estar tan alejado y más cercano, digo, ¿cuáles pueden ser las funciones del suelo y qué servicios o bienes proveen? ¿Bien? Bueno, hay cuestiones que son de herencia cultural, ¿bien? Patrimonio arqueológico, paleontológico, suministro de alimentos, como les decía, fibra y combustibles, retención de carbono, contribuye a la regulación del clima, el ciclado de nutrientes, podemos hablar de regulación de inundaciones, es la base, ¿sí?, para las estructuras humanas, todo lo que nosotros generamos tanto para nuestro cobijo, ¿sí?, como infraestructuras que pueden ser de conectividad, suministros de materiales de la construcción, y así un montón. Y así podemos hablar del agua, podemos hablar del aire, y podemos hablar de los humedales, y podemos hablar de los bosques nativos. Bien, esto es a mero ejemplo sintético. Entonces, empezando a pensar, digo, ¿qué condicionantes entonces ambientales debemos tener en cuenta? Y la primera condicionante, creo yo, y que es la fundamental, es conocer cómo funciona el territorio, el paisaje donde pienso intervenir. ¿Bien? Creo que ese es el valor más importante. Poder llegar a conocer, reconocer, interpretar y comprender. ¿Sí? Ese es el valor, me parece, más importante, que precede cualquier análisis, cualquier diagnóstico, y a su vez es la base fundamental para la etapa prepositiva. Y aunque yo les esté hablando de una escala muy general, todas estas cuestiones, o muchas de ellas, o gran parte, siempre están presentes, aunque sea en los ecosistemas casi exclusivamente construidos, ¿sí? Estamos hablando de donde domina, digamos, la ciudad, lo netamente urbano. Pero hay muchos de esos bienes que aún se mantienen. Entonces, empiezan a aparecer algunas ideas, ¿sí?, con experiencia de cuestiones pasadas, de malas experiencias, de malas prácticas, un concepto que es, o lo denominan, las soluciones basadas en la naturaleza, ¿sí? Son acciones, o un conjunto de acciones que tienen distinto carácter, que pueden ser de protección, de conservación, y cuando hablo de conservación, hablo de el uso sustentable, ¿sí? Y una palabra muy importante, que es la restauración, que en algunos casos se puede lograr, en otros no, de los ecosistemas naturales. Y va a aparecer también otro concepto que es de regeneración, que lo voy a desarrollar un poquitito más adelante. La idea entonces de esto es poder abordar desafíos, los desafíos de la sociedad eficientemente, de manera adaptable, ¿bien? Con el objetivo compartido de generar un bienestar al humano y beneficios para la biodiversidad. Otra vez siempre presente la relación hombre-naturaleza, ¿no? En términos más generales, entonces, son enfoques alternativos, como les decía, a ideas o prácticas ya existentes, y tienden generalmente a revertir situaciones conflictivas, problemáticas, que se han manifestado o se están por manifestar, como pueden ser inundaciones, escasez de agua, erosión de suelo, ¿bien? Todas esas cuestiones que empiezan a generar complicaciones al desarrollo y al crecimiento, según como lo miremos, de la ciudad. Y el territorio también, ¿no? Porque estamos hablando de cuestiones que se dan tanto en ámbitos urbanos como en ámbitos periurbanos o rurales. Hay algunas cuestiones, a mí no me gusta mucho poner mucho texto, pero entiendo que esto les va a quedar, entonces me parecía importante que algunos conceptos los podamos reforzar o los puedan rever, si les interesa y no les aburre, con más tiempo y con más detenimiento, ¿sí? Entonces, en este sentido, yo quería nombrar 4 conceptos que me parecía que eran importantes desde la mirada ecosistémica. El tema de la regeneración. En la ciudad, básicamente, en el espacio público, y pensando en el diseño, incluso en el rediseño, en la rehabilitación de algunos espacios construidos, se puede hablar de regeneración. Y cuando hablamos de regeneración es tratar de devolver algunas de esas funciones de los ecosistemas que estaban presentes antes de las modificaciones. Podemos hablar del agua, podemos hablar del suelo, de la cobertura vegetal, podemos hablar de especies de aves,
migratorias, por ejemplo, que han dejado de estar o de entrar a la ciudad, digamos, ¿sí? Se han alejado, nosotros los hemos alejado, la construcción lo ha alejado, y la vorágine de la ciudad los ha alejado. Entonces se pueden generar medidas de regeneración. También empezar a pensar en las infraestructuras verdes y azules, que son esos conceptos que no son nuevos, son conceptos que se han ido implementando mucho más rápido, digamos, o primeramente en Europa, en Estados Unidos incluso, donde esas infraestructuras verdes basadas en la naturaleza, basadas en el agua, basadas en la cobertura vegetal, en la vegetación, contribuyen, complementan algunas soluciones que se venían dando con aquellas que denominamos infraestructuras grises, que son las obras de ingeniería, las más duras, ¿sí? Estas obras que por ahí son más estáticas y que, si bien vienen a contribuir a solucionar una problemática, también hace desaparecer y simplifica la biodiversidad, ¿sí? Ejerce un efecto de simplificación y entonces vamos perdiendo relaciones, funciones, bienes y servicios ecosistémicos que nos brindan. La conectividad, que es muy importante, digamos, poder generar conectividad entre los espacios públicos, ¿sí? Donde haya, digamos, vegetación en nuestra región, poder conectarnos con la costa. Nosotros tenemos una costa acá, Berisso, Ensenada, que tiene especies del Amazonas, ¿sí? Una relación, digamos, de lo que en algún momento se llama corredor azul, que son los conjuntos de humedales, deltas, que están desde el Amazonas, pasan por Paraguay, Bolivia y Argentina, y desembocan en el Río de la Plata. Y con algunas estrategias, como por ejemplo generación de corredores de biodiversidad, que pueden cumplir tranquilamente la función de espacios públicos, y deberían, sería lo ideal, ¿sí? Pueden generar esa conectividad y poder hacer más rica la vida urbana desde el punto de vista ecosistémico y desde el punto de vista también social, de cómo siento, desde el punto de vista de la apreciación, ¿no? Y en ese sentido también algunos ejemplos básicos, pero me interesaba desde el punto de vista de la conectividad, poder pensar en identificar la estructura del paisaje con una escala, digamos, ya más acotada, un paisaje habitado, ¿sí? Porque generalmente estamos trabajando con paisajes por ahí que tienden a ser naturales, tal vez no prístinos, pero tienen predominancia natural, paisajes habitados, como pueden ser los que dominan la construcción, las ciudades, ¿bien? Y el concepto antrópico, ¿sí? El concepto de la participación del hombre y la relación y la intervención en el paisaje. Y empieza a aparecer, porque estuve viendo que apareció en alguna de las otras clases, el tema de la ciudad compacta, la ciudad difusa, y esta idea de la concentración de esas ciudades que aparentemente son más eficientes, son más saludables, cuando más densas y compactas son. Digamos, sí, yo comparto en parte, pero si esas ciudades están adecuadas. No todas las ciudades pueden ser compactas, por cómo están pensadas, por la historia, ¿sí? Por las características del territorio. Por eso me interesaba tomar el concepto de compacidad urbana, ¿sí? Que tiene en cuenta el tema de la densidad, la proximidad en función a la cohesión social, la movilidad urbana, vinculado al verde y al espacio público, ¿sí? Y los usos y servicios también vinculados a los espacios de estancia, como podría ser la vivienda o algún otro espacio. Por el otro lado... Perdón, Marcos, ya estamos sí, más o menos. ya Te aviso estamos nada más. en 15 o en 10. Sí. Uy, bueno, me apuro. Bien, otro de los conceptos entonces por los que quería, digamos, transitar en esta presentación es básicamente el de accesibilidad y movilidad. Digamos que el concepto ha ido evolucionando en el tiempo y ese concepto está basado y enfoca en aquellas personas que tienen alguna discapacidad, ¿sí? Y que puede ser momentánea, permanente, transitoria, ¿bien? Y que, digamos, esa discapacidad no les permite gozar de
una movilidad, digamos, segura por un lado, y por el otro lado a veces se ven totalmente imposibilitados de llegar a algunos lugares. Entonces, en ese sentido, lo inclusivo tiene que ver con empezar a pensar otras maneras de diseñar el espacio urbano, por ejemplo, y en este caso, o edificios públicos o privados, surge un concepto que es muy importante, que es el de diseño universal o diseño para todos. Y ese concepto, que va a responder a las cuestiones de discapacidad, a las cuestiones de la cadena de accesibilidad, que es una cuestión muy, muy, muy importante, que la importancia de poder pensar en un sistema, otra vez hablando de sistema, ¿no? No sirve de nada que yo genere una rampa para subir de la calle a la vereda, y hablando desde el punto de vista de personas que tienen una movilidad reducida, ¿sí? De generar una rampa para poder bajar de la vereda a la calle y subir de la calle a la vereda, si después yo, en todo el circuito que tengo que, desde el punto de partida hasta el punto de llegada, tengo que hacer una carrera de obstáculos, ¿sí? Tengo mobiliario urbano en lugares que no son indicados, tengo edificios a los que tengo que llegar donde no puedo llegar. Si me pido un taxi o un remis, seguramente no voy a poder llevar la silla de ruedas porque son a gas, y en el baúl tienen el equipo de gas y no me entra la silla de ruedas. Y así les puedo enumerar un montón de cuestiones. Ahora, esa cuestión de discapacidad, que se evidencia en la accesibilidad urbana, es muy importante tenerla en cuenta, digamos, porque todos en algún momento hemos sufrido una discapacidad, o la sufrimos, o la iremos a sufrir. Son discapacidades momentáneas a veces, como puede ser un golpe, una torcedura, un esguince, tener una dificultad de la vista, no sé, estar embarazada, salir a pasear con el carrito con nuestros hijos. Todo eso es un desafío. Entonces el diseño universal lo que pretende es pensar en diseños que sean utilizables por todas las personas, no exclusivamente para la gente que tiene alguna discapacidad. Y que esos diseños no estén basados en adaptaciones, sino que sea un diseño que incluya, un diseño que sea para todos. Y en ese sentido hay 7 principios básicos, no me voy a detener porque ya estoy excedido, que están acá, que después lo pueden ver, estén esquematizados, y están presentes, digamos, como resaltados en una escena urbana. Y esto que les decía, que es un gráfico que yo participé de la elaboración de la guía de accesibilidad, que está como bibliografía, vi que estaba como bibliografía en el programa, que un poco manifiesta y caricaturiza esta situación, digamos, una escena urbana de una calle, en una cuadra cualquiera, por ejemplo, de La Plata, parece una carrera de obstáculos, ¿sí? Uno permanentemente tiene que estar esquivando o cambiando el paso, o viendo para arriba, o mirando para abajo. Entonces todo eso, digamos, hace a la imposibilidad de los movimientos. ¿Y cuál es la cuestión central? Lo más importante me parece a mí, a tener en cuenta, es que no tenemos que caer en aquellos errores que se transforman en barreras, porque no hay mayor discapacidad que las barreras que generamos, ¿sí? Todos y todas. Y que esas barreras pueden ser de carácter urbanístico, pueden ser arquitectónicas, pueden ser barreras en el transporte, pueden ser barreras de comunicación. Todas esas barreras hoy las tenemos presentes en mayor o menor medida en el espacio público y en los edificios públicos. También obviamente en los privados. Pero digo, para poder garantizar una cadena de accesibilidad, que es lo más importante, para poder asegurar un recorrido seguro y autónomo, porque esto es muy importante, poder generar autonomía, no depender de una persona que tenga que llevarme del brazo para cruzar la calle, que tenga que empujarme, acompañarme con la silla de rueda, ¿sí? Todas esas cuestiones me parece que son muy necesarias a tener en cuenta. Esta es la tapa o la contratapa, no la tapa de la guía, en la que estuvimos trabajando desde el Colegio de Arquitectos, desde una comisión. Para nosotros fue una contribución, me parece muy importante, y generó unos espacios de trabajo muy, muy, muy interesantes. Y por último, a modo de cierre, quería comentarles que esto de la inclusión tiene que ver con incluir en los espacios públicos
a la componente ambiental con mayor fuerza. Incluir los espacios sociales de participación. Digamos, esto de sacarnos de la cabeza, el otro día lo escuchaba en la tele y digo, mirá, justito para cuando estaba preparando esto. Vieron que siempre uno dice, bueno, me voy de casa, salgo afuera. Digo, es muy común decirlo eso. Y lo interesante sería poder cambiar la perspectiva y poder decir, entro al espacio público, ¿no? Hacernos más partícipe de esos lugares comunes, de esos lugares para compartir. Y entonces la inclusión debe favorecer, me parece eso, la interacción social y la resolución de necesidades ciudadanas, que hoy tenemos muchas. Y por el otro lado, poder tender a la naturalización, ¿sí? Y la mejora de las condiciones de confort. Esto es un poco, otra vez vuelvo, a la relación, ¿sí? en el proceso de diseño y en el proceso de las propuestas que puedan generar y podamos generar, siempre tengamos presente y seamos respetuosos de la relación humano, persona, naturaleza. Por último, en serio, no miento, quería hacerles una pequeña reflexión chiquita, la encontré el otro día también de casualidad, y que tiene que ver con esto del espacio del recorrido, ¿no? El tema espacial, y lo ato también con lo que hablaba Evangelina, la clase de Evangelina un poco. Este es un texto muy cortito, que dice, antes de la transformación física de la corteza terrestre, iniciada con los menires, el territorio sufrió una transformación cultural basada en el andar. Un acto que se desarrollaba tan solo por la superficie del planeta sin violentar su materia. El espacio del recorrido es, por tanto, anterior al espacio arquitectónico. Un espacio inmaterial con significados simbólicos religiosos. Durante miles de años, cuando era todavía impensable la construcción física de un lugar simbólico, recorrer el espacio constituía un medio estético a través del cual resultaba posible habitar el mundo. El errabundo iba asociado a la religión, la danza, a la música y al relato bajo la forma de epopeya, de descripción geográfica y de iniciación de pueblos enteros. Bueno, esto ahí está, digamos, es una cita de Francesco Caderi, ¿sí? El andar como práctica estética. Me parecía que tenía que ver un poco con esto del espacio, con la relación hombre-naturaleza, y bueno, les agradezco, muchísimas gracias por la atención. Les dejo la presentación ahí, las referencias bibliográficas donde me apoyé con algunos gráficos, me parecía importante, y que les puede llegar a servir, si les queda tiempo, para leer, no ahora, en otro momento, porque consta de algunas experiencias muy interesantes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Marcos. Las consultas quedarán para el final de las 3 presentaciones, pero bueno, Bien. supongo que habrá muchas. Bueno, ahora continúa Carolina Vague, que también es arquitecta, es docente y es investigadora, es integrante del Laboratorio de Arquitectura y Hábitat Sustentable, y hoy nos va a contar sobre el acceso al sol en el diseño urbano. Carolina, te cedo la palabra. Gracias, Eugenia. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Bueno, a ver, primero que todo, antes de compartir pantalla, quería, agradecer la invitación y saludo a todos y a todas. Y, a ver. Bien, yo había armado un Power y lo pasé a PDF porque me resulta generalmente más fácil. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Bueno, esperen un segundito que quiero correr, que me aparecen unas imágenes ahí. Ahí. Bien. Perdón, ahí. Bueno, antes de comenzar, quería comentar un poco cómo pensé la presentación en función de esas preguntas que nos hicieron o que se plantearon para la clase o para el encuentro de hoy, y también obviamente en función de las 2 clases de este tema de la
la dimensión ambiental y de la dimensión física que dieron Licia y Evangelina. Bueno, cuento rápidamente cómo estructuré la presentación. Son dos ejemplos muy concretos. Uno que es el que da nombre a la presentación, que es el acceso al sol en el diseño urbano, que tiene que ver, un poco cuento por qué lo elegí y de dónde viene. En el año 2014, trabajando en el laboratorio, con Belén Salvetti, nos llaman de la CENEA, de un proyecto de investigación que dirigía el físico Julio Durán, y ellos estaban trabajando en un proyecto que era como un proyecto integrador que tenía que ver con interconexión de sistemas fotovoltaicos a la red eléctrica en ambientes urbanos. Entonces a nosotros nos contratan dentro de ese proyecto para hacer un pequeño aporte sobre un tema que estaban trabajando para la Ciudad de Buenos Aires, que decía optimización del código de edificación urbana, a fin de contemplar la protección de sistemas fotovoltaicos frente a sombras producidas por nuevas construcciones. Entonces, esto lo digo rápido porque en realidad lo que quería era contar de dónde surge ese ejemplo, que obviamente este trabajo que voy a mostrar fue un antecedente que nosotros tomamos, pero me parecía interesante como ejemplo y como ejemplo de metodología, por ejemplo, para ver y verificar algunas cuestiones que tienen que ver con el asolamiento y con el acceso al sol. El trabajo, bueno, había toda una parte que se refería a la energía solar térmica, a la energía solar fotovoltaica, porque era específicamente sobre eso. Bueno, también hacíamos como referencia a algunos antecedentes internacionales y nacionales. Y bueno, en las recomendaciones de diseño también mencionábamos ciertas cuestiones que tenían que ver con los modelos urbanos, el análisis del lugar que tenía que ver particularmente con el tema de los microclimas para cada lugar, un poco retomando de las clases, que me pareció muy interesante todo el tema que mencionaron varias veces Licia y Evangelina, el tema del diseño situado. O sea, uno puede estudiar, puede ver otros ejemplos de otros lugares, pero bueno, siempre es necesario entender las condiciones del lugar en particular donde se está trabajando. La distribución de zonas edificables y espacios libres, bueno, todo el tema del trazado de vías, la parcelación, la posición de edificios y separación entre edificios, y hasta llegar a la forma particular del edificio. Y nosotros ahí retomamos como metodología de trabajo un trabajo que viene acá, que este es un trabajo que hizo el gobierno de la ciudad, que lo que voy a contar un poco es, el trabajo se llama Verificación de condiciones de asoleamiento en pasajes de la Ciudad de Buenos Aires, en un trabajo concreto, evaluación de alturas considerando criterios normativos existentes por distritos, anchos de calle y orientación. Entonces este ejemplo concreto lo que hace es tomar un pasaje en particular, que después lo vamos a ver, y a partir, ellos usaron un software que se llama Ecotec, pero nosotras en ese momento para verificar y obtener esta información que ahora voy a contar, que tenían que ver con datos horarios del sol, de salida del sol, ángulos y todas esas cuestiones, nosotros usamos un software que es de la Universidad de Salta, o sea que es hecho acá en Argentina, y además se puede descargar gratuitamente, donde uno cargando datos muy simples como la latitud del lugar, el día específico que quiere analizar, ese software da un montón de información con respecto a todo el tema de la radiación y cuestiones que tienen que ver con el asolamiento. Pero este ejemplo en particular está hecho con este programa que se llama Ecotec, y el ejemplo en particular lo que hace es analizar gráfica, analíticamente, y también hay unas simulaciones.
lo que se analiza es para un día puntual, que es el 21 de junio, obviamente, para la latitud de 35, que es, 34, que es para la ciudad de Buenos Aires, obviamente, tomar el día como más crítico del año en invierno, porque es el día además más crítico en cuestión de acceso al sol, y además porque es el día donde también los ángulos del sol son más bajos. No me quiero tampoco ir mucho por las ramas por el tiempo. Entonces, lo que se evalúa es un pasaje puntual, donde se tiene en cuenta el día más crítico del año en invierno, y la franja horaria de 10 a 14 horas, cuando se presentan los niveles de radiación más aprovechables. Cuento rápidamente. Acá aparece la trayectoria, estos dibujos que se ven acá son la trayectoria del Sol, siempre con respecto al norte. Azimut es el ángulo medido en el plano de planta, y las alturas angulares es como el ángulo del Sol en altura. Bueno, y acá se ven la hora, o sea, la franja horaria que se toma para estudiar el ejemplo, el azimut, que es ese ángulo que tiene que ver con la planta, o sea, si este es el norte, está diciendo que a las 10 de la mañana el ángulo es de 30, es a las 10 de la mañana el ángulo en planta es de 30, y la altura tendrá que corresponder con alguna de estas cuestiones. Y el ángulo de corte lo voy a contar directamente, bueno, y acá están las alturas del Sol, y el ángulo de corte directamente lo cuento en el ejemplo, que por ahí es más fácil de interpretar. A ver, no sé por qué no pasa. Ahí. Bueno, y otro tema que se verifica en este ejemplo es el acceso solar en edificios según la norma IRAM 11603, que para los que no saben, esa norma lo que hace se refiere al acondicionamiento térmico de edificios y la clasificación bioambiental de la Argentina. O sea, bueno, está justamente la clasificación de los distintos como microclimas en toda la Argentina, y para cada clima hay recomendaciones de diseño, teniendo en cuenta el tema del asoleamiento, vientos, el tema también de legislación térmica, o en cubiertas o en fachadas, dependiendo cada región. Entonces, lo que se toma acá como para verificar, y se toma en este caso puntual de la norma IRAM, bueno, la orientación óptima para la latitud de Buenos Aires, que eso también lo vamos a ver en un gráfico por si no se entiende, es el arco dentro del noroeste, norte, noreste y este, o sea, ese arco es como el que se considera mejor, como el cuadrante óptimo de orientación. A ver, y acá dice, bueno, también verificar entre 2 y 4 horas de sol en invierno. Bueno, acá habla de los ángulos que no tiene mucho sentido ahondar ahora. Y también lo que dice la norma es que en áreas donde la captación solar está destinada a aprovechamiento energético con colectores o paneles, es necesario considerar que tienen acceso al menos 6 horas continuo para optimizar el rendimiento. Bueno, acá aparecen las condiciones del voy a ir un poco más rápido porque así después también muestro el otro ejemplo, el segundo ejemplo. Acá se menciona las condiciones urbanísticas del Código de Planeamiento, y en particular para el pasaje Rufino, y el trabajo se evalúan 3 escenarios para la simulación, y gráficamente se toman. Esto sería, el primer dibujo en la izquierda es como la condición de alturas actual. Acá sería como la situación si se enrasara, inclusive hasta el Corazón de Manzana, a la altura máxima construida al momento, y este tercer caso sería si se respetan las alturas máximas según el Código de Planeamiento Urbano. Entonces, acá, explico rápidamente, este es el pasaje Rufino, acá está el norte, y lo que me refería hoy con los ángulos solares de corte es
como la altura angular siempre está en relación al norte, en realidad estos ángulos, que también se hace una cuenta por trigonometría, en realidad son estos ángulos modificados con respecto a la orientación, por ejemplo, que en este caso es noroeste, de esta fachada y de esta calle, que es, y de este pasaje, que es lo que se va a analizar. Y acá se toma la evaluación gráfica, que es tomando como toda esta situación que tenía que ver con esto, 4 casos en diferentes situaciones, y está el caso 1 y el caso 2, que es, perdón que vuelva, pero no lo tengo de referencia, que son estos bordes, donde dice, se evalúa la accesibilidad solar en el pasaje y fachadas considerando la incidencia de edificios con altura máxima construida en la parcela en esquina, en las 2 situaciones de esquina. Acá ya aparecen esos ángulos de corte, que son los ángulos corregidos por la orientación, y están esos ángulos en relación con las 10, las 11, las 12, las 13 y las 14, las horas que se tomaron como para el análisis. Dice que la máxima obstrucción se da aproximadamente a las 10:30 horas. Lo que me importa de esto es, no me voy a poner en detalle cada cosa, pero lo que me parecía interesante, como con algún dato que se pueden sacar de un software que se descarga gratuitamente, y teniendo esos ángulos que con trigonometría se saca, y teniendo obviamente las alturas y las medidas o actuales, o del código, o como podrían evolucionar si siguiesen algunas alturas que están dadas actualmente, cómo se puede ir viendo. Y acá, por ejemplo, se ve, perdón, no quiero, porque se ve como muy clarito los ángulos, pero dice que, por ejemplo, la máxima obstrucción se da a 10:30 y el asolamiento en fachada a partir de las 11 horas hasta las 15. Entonces se garantiza 4 horas de sol y cumple con la norma. Después acá, en el caso 3, que no cumple, que es la situación como más desfavorable, perdón que vuelva para atrás, pero es cuando está en el caso 3, que es con la situación del corazón de manzana, como si fue como un escenario, si se construyese. Perdón, acá. Dice que no, por cómo inciden los ángulos, tanto en el pasaje como en la fachada, no se verifican, no verifica la norma, porque solamente tiene acceso al sol durante 1 hora. Acá en este caso, perdón, que vuelva de vuelta, que es el 4, que es, se llega a verificar, también verificando en función de los ángulos modificados para el noroeste, en este caso en particular, perdón. Y acá, en este dibujo, dice, se verifica el acceso solar sobre fachada noroeste para las alturas máximas exigidas por el Código de Planeamiento Urbano. Dice que la máxima obstrucción se da a 10:30, y entre las 11 y las 15 horas, o sea, es cuando tiene acceso al sol. Entonces, a mí lo que me interesaba demostrar, como este ejemplo en particular, insisto, es que con un software cargando muy pocos datos, y la cuenta de trigonometría, que no importa, pero es la tangente sobre el coseno, uno puede gráficamente verificar algunas cuestiones, para cuestiones que tengan que ver con una instalación fotovoltaica, o para alguna cuestión que tenga que ver también, uno puede repensar si hay algún tipo de reclasificación o algo del código, repensar el tema de la multiplicidad de usos, o qué usos pueden ir en cada, o sea, en función de qué se necesita, y me parece como interesante en el tema de los usos. Y después, bueno, acá en el resumen de resultados del trabajo en particular, lo que dice es, bueno, como que en el caso que no se verifica es cuando está construido el corazón de manzana, y después en el resto, inclusive en lo que plantea el código, sí se verifican las horas mínimas de acceso al sol que se piden por norma. Y después acá es la simulación, que eso también uno lo puede hacer, hay muchos programas que se pueden manejar, donde uno, teniendo las alturas,
teniendo por horas acá lo que hacen es situación actual, con 24 metros, dejando el corazón de manzana libre, y en función de las alturas del Código de Planeamiento Urbano. Entonces acá también, en planta en perspectiva, se puede ver a diferentes horas cómo es el comportamiento de las sombras sobre la calle y las fachadas. También, siempre para el 21 de junio es esto. Y ahora, el segundo ejemplo tenía que ver, me parecía que podía ser interesante. Este fue un concurso provincial que con un grupo de amigos, cuando estábamos terminando la facultad, nos presentamos, que era la renovación urbana del corredor San Martín Roca y semi-peatonalización Irigoyen, y 9 de julio en Santa Rosa La Pampa, donde el concurso era un concurso, bueno, como dije, provincial, y si se ganaba además era vinculante. Nosotros nos presentamos y sacamos el primer premio, y lo que pedía el concurso era, ahí donde marco en rojo, esto es como el centro de Santa Rosa, acá es por donde se accede a la ciudad, este es el centro cívico, y acá toda la línea está roja, era toda una serie de ramblas, que son las que se ven acá arriba, que había que hacer la renovación total, que unían el centro cívico con la laguna, y además había que plantear la semipeatonalización de 2 calles, que una estaba en relación con la plaza principal de Santa Rosa, que es la Plaza San Martín. Acá un poco muestro cómo era la situación original antes del concurso de esas ramblas, que además no se podían transitar longitudinalmente, y esta es una de las calles que había que proponer la peatonalización, la semipeatonalización. Finalmente, bueno, obviamente el proyecto se construyó solamente la parte de las ramblas, así que esas 2 calles que tenían que ver más con la plaza y con lo comercial no se llevaron a cabo. Acá rápidamente muestro la propuesta, o sea, estas son 4 de esas ramblas que nosotros proponíamos, que eran 17. En el plan, bueno, acá hay algunas, esta es como la vista, y me interesaba ir directamente a esta imagen, donde por ahí era más fácil de contar un poco cuál era la propuesta. En esas 16 ramblas nosotros lo que habíamos pensado era como pensarlo como en dos estratos, el inferior y el superior. El estrato inferior, que estaba formado como por esta matriz, que tenía un solado, que era el mismo que había en la plaza original, que era un piso muy, muy simple, el césped y una grilla verde, un garden block, y esas eran las 3 texturas que conformaban ese estrato inferior. Pensado, obviamente, todo, no solamente el estrato inferior, sino todos los elementos del conjunto que sean elementos, que sean materiales fáciles de conseguir, estándar, y aparte a partir de la grilla verde y ese solado, se modularon todas las ramblas. Y lo que se hacía era ir manejando una especie de porcentaje desde más seco a más verde, desde el centro hasta la laguna. Entonces, sobre ese estrato inferior aparecían estos elementos verticales que se ven acá, de hormigón, que eran un poco como elementos de contención, porque estas eran 2 avenidas muy, muy transitadas. Entonces, eran como elementos de contención y generalmente coincidían con estos bancos de hormigón, y también a veces, como se ve acá, se transformaban en bicicleteros. Después aparecían estos bancos de madera y hierro, cestos de hormigón y metal desplegado, y luego aparecía el estrato superior, que estaba conformado por estos elementos verticales, que además le daban escala a toda la propuesta, y que estos elementos verticales eran luces, y a veces esos mismos elementos verticales se transformaban en estas especies de nubes, que eran unas pérgolas, porque aparte obviamente también por la situación climática de Santa Rosa, que tiene mucha diferencia de temperatura entre el día y la noche, entre el verano y el invierno, y lo importante en verano garantizar
lugares de sombra, así que estos elementos puntuales a veces eran luces y a veces se transformaban en estas pérgolas como en 3 dimensiones. Y acá cuento, esto tenía que ver con toda la cartelería de la semipeatonalización que no se hizo. Acá rápidamente se ven algunas situaciones de cortes puntuales que tienen que ver con estos elementos. Este es el banco de hormigón con este elemento vertical y una luminaria, acá donde aparece parte de esa nube pérgola, y el banco de madera. También se pedían que se hagan las bases para reemplazar todo lo que era estatuas o monumentos de las Ramblas. Estas eran algunas de las imágenes que nosotros propusimos en el proyecto. Esta que está acá abajo tiene más que ver con la situación llegando a la laguna. Esto es más cerca del centro cívico, donde se pueden ver las diferentes texturas del piso, las pérgolas, las luces. Siempre obviamente pensando en la mano de obra y en la materialidad local y también el posterior mantenimiento. Esto rápidamente muestra algunas de las imágenes de la propuesta de la semipeatonalización que no se llevó a cabo. Estas son algunas fotos de obra, donde se puede ver acá las distintas texturas del solado, los elementos donde estas especies de aparatos que tenían los monumentos o estatuas. Acá este elemento vertical con el bicicletero y el banco de hormigón. Acá toda esta pérgola con las luces. Y bueno, y acá unas fotos que pude rescatar de la situación y de cómo está actualmente la intervención. Bueno. Fin. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carolina. Gracias, Caro. Bueno, y ahora va a continuar Daniela. Daniela también es arquitecta, es docente e investigadora, es integrante del Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales. Y los cursos de agua, en particular, fueron su tema tanto en la tesis de maestría como en la tesis de doctorado. Y hoy nos va a contar sobre el paisaje fluvial urbano. Dani, si estás lista. Sí, perfecto. Dale. Bueno, gracias a las chicas, hola a todos y a todas. Ahí vamos. ¿Ahí se ve? Todavía no, a mí no se me ve. ¿Ahora? Acá tampoco, Dani. Ah, ¿no? A ver, No. vamos de nuevo. Ahora sí, Dani. Ahora sí, perfecto. Bien. Bueno. A ver. Ahí vamos. Bueno, ahí se ve bien, ¿no? La carátula, la primera diapositiva. Perfecto. Bueno, la idea de la presentación es contar un poco qué significa un curso de agua urbano. O sea, cuáles son las partes, eso muy rapidito, y algunos casos de intervención de cursos urbanos en ciudades. Y después, bueno, contar cuál es la situación particular de Gran La Plata para que podamos juntos pensar y repensarnos como ciudad, como una ciudad habitada también por cursos de agua. Me gusta mucho esta frase que es de Blas Pascal, que dice que los ríos son caminos que andan. Me gusta porque alude un poco al dinamismo del río y también indica que los cursos de aguas tienen una vida propia. Andan por sí solos en las ciudades, por el campo, por distintos lugares. Porque en general las arquitectas y los arquitectos siempre estamos preocupados por lo construido, por el proyecto de arquitectura. El agua forma parte de los proyectos de arquitectura, de urbanismo, pero siempre los estamos considerando un poco como un escenario a nivel paisajístico, y los cursos de agua, bueno, pueden
pueden aportar grandes beneficios ambientales, tienen una lógica propia y andan por las ciudades aunque no los veamos muchas veces. Bien, brevemente, ¿cuáles son las partes de un curso de agua? Un curso de agua está formado en general por estas partes. El cauce, que es el eje del paisaje fluvial, es el elemento principal de un río o de un arroyo, y en el movimiento del agua y de la erosión de los sólidos es lo que le da forma al curso, o sea, tiene que ver con la morfología fluvial y le da forma a los paisajes del agua. Además del cauce están las riberas, las márgenes y las llanuras de inundación. Las riberas son las franjas inmediatas al cauce, las márgenes son las zonas laterales y las llanuras de inundación son las zonas más amplias que se pueden inundar. Y a escala global, el análisis de los fenómenos hidráulicos se realiza tomando como unidad de análisis la cuenca hidrográfica, que es un área que drena sobre un curso de agua, para resumirlo. Esto sería el ejemplo de cauce, ribera y margen. Esto es la planicie de inundación, en el caso de un arroyo de la Plata, es decir, un área mucho más amplia que llega a inundarse, y esto es toda la cuenca, en el caso del arroyo del Gato, que es todo un área que en este caso está muy urbanizada, que todo, o sea, cada gotita de agua que cae en esta cuenca termina en alguno de estos cursos de agua. Eso significa cuenca. Cada gota que cae en toda esta área termina drenando hacia cualquiera de estos cursos. Los cursos de agua tienen tres dimensiones principales: la vertical, la longitudinal y la transversal. Entonces, nos estamos enfocando en el curso de agua y no en la cuenca, porque es la escala más adecuada para hablar del diseño urbano. Cada una de estas dimensiones que estamos viendo, vamos a ir viendo algunos de los elementos principales y algunos proyectos urbanos que tienen que ver con el desarrollo de estas dimensiones. Entonces, bueno, en primer lugar, la dimensión longitudinal es el eje central a través del cual se mantiene la continuidad de los flujos desde la naciente de un curso de agua hasta la desembocadura. Las comunidades biológicas se organizan a lo largo de este eje, hay una pendiente, y todo este recorrido va va como cosiendo distintas situaciones, que pueden ser, va cosiendo los distintos hábitats, que pueden estar formados por hábitats más naturales o hábitats más urbanizados. Bueno, esto es como para mostrar un curso de agua desde la cuenca más alta hasta la cuenca baja y donde se da la desembocadura, con distintas situaciones. Montañas, bueno, por acá hay una presa, acá hay un grupo de torres, o sea, una ciudad. Estos es un proyecto de un parque que fue organizado en base a los elementos de Kevin Lynch, que bueno, muchos los habrán visto. Entonces, bueno, cómo ese eje del curso fluvial va uniendo distintas cosas, bueno, los nodos, los hitos, las sendas que era el mismo curso y las áreas. Este es un proyecto que queda en China, que es el Parque Red Ribbon, que por ahí muchos lo conocen, que exalta, o sea, estos proyectos que estoy mostrando son los que exaltan cada una de estas dimensiones. En este caso, obviamente, lo que se exalta acá es la dimensión longitudinal del curso de agua. Entonces, como esta cinta, que es el elemento más icónico del proyecto, va acompañando el recorrido del agua. Algo muy simple, pero se va metiendo un poco más dentro del área seca, podríamos decir, o del área de la vegetación, y va saliendo, y uno tiene miradores con el agua. Y bueno, y también en el dibujo de plantas se va viendo cómo se organizan distintas comunidades vegetales a lo largo de la linealidad del curso. Este es un curso de agua en un arroyo en Corea del Sur, que fue desentubado. O sea, en principio había un arroyo, sobre ese arroyo se construyó una autopista,
que es lo que se ve en la foto en blanco y negro, sobre el margen superior izquierdo. Luego lo que se hizo fue desentubar el arroyo, que el arroyo en realidad ya no existía, pero virtualmente lo que se hizo fue quitar la autopista esa y bombear agua de un río cercano para volver a construir ese arroyo. Entonces, bueno, lo muestro como elemento lineal porque es un elemento de mucha cohesión social para este sector de la ciudad, y que va uniendo distintas situaciones urbanas. Este sector que es como un sector financiero, sectores más densos, menos densos, y bueno, tiene mucha importancia como elemento lineal en la ciudad. Bueno, la dimensión transversal. ¿Qué significa la dimensión transversal de un curso de agua? Justo casualmente con Marcos, sin hablarnos, hace un montón de tiempo que no nos vemos, nos hablamos ni compartimos actividades, pusimos la misma imagen para decir distintas cosas, pero bueno, está buenísimo. Porque la idea es, ¿qué significa lo transversal? Que esa cuenca que nosotros hablábamos, toda esta cuenca, todo el agua de esta cuenca, todo lo que pase en este área que se llama cuenca, va a terminar en este elemento que es el curso de agua. Entonces, la dimensión transversal es la conexión del cauce con el resto de la cuenca. Esto significa que se vincula el canal principal, la planicie adyacente, el área con pendiente, la llanura alta. Toda esta conectividad transversal hace que se conecten distintos hábitats, hay gran diversidad biológica en ese intercambio y gran diversidad también de paisajes fluviales. O sea, todo este sector que uno puede ver, toda un sector más urbanizado, menos urbanizado, rural, un paisaje protegido, termina en ese curso, y todo eso es la cuenca. Tener en cuenta que cuando yo diseño un curso de agua, no solamente estoy diseñando el elemento lineal, que es muy importante, sino un sector mucho más amplio que biológicamente, hidrológicamente, hidráulicamente termina impactando en ese curso de agua. Bueno, este es un proyecto bastante viejo, de los años 80, que es el IVA-Emscher Park en Alemania. Lo que me pareció que es importante mostrarlo porque es un área de 800 kilómetros cuadrados, es un proyecto de 800 kilómetros cuadrados sobre industrias abandonadas. Entonces se propone un gran parque en todo ese sector, que está alrededor de varios ríos, y bueno, donde está muy claro el tema de la escala mayor, que es la cuenca, en este caso, y cómo eso tiene como eje de referencia el curso de agua. Lo mismo pasa con el Parque Agrícola del Bajo Llobregat en Barcelona, que es un parque organizado alrededor del río Llobregat. Es un parque agrícola, o sea, tiene distintas funciones de enseñanza, de miradores de fauna. También, por supuesto, el eje central son las actividades agrícolas. En un área metropolitana muy urbanizada, el eje central de la propuesta es poner en valor esa agricultura muy presionada por la urbanización. Entonces, bueno, lo mismo, para mostrar que acá el curso de agua está y es el centro de este paisaje, pero lo importante es que todas esas actividades que yo mencioné en general tienen como centro el curso de agua, la referencia es el curso de agua. O sea, no circunscribir el diseño del paisaje fluvial solamente al curso de agua. Y por último, la dimensión vertical es lo que pasa por debajo de lo que yo veo, que es el agua. ¿Qué pasa en el lecho del cauce? Bueno, ahí hay intercambio de aguas, intercambio de nutrientes, está la fauna de los cursos de agua, y en el caso de canales de hormigón, como ustedes habrán visto, se hizo la obra del Arroyo del Gato, y todo ese intercambio se anula. Entonces, acá las imágenes que ven son, a la izquierda se ve cómo
un corte trapezoidal de un curso de agua, yo lo puedo tener la misma capacidad de agua si lo trabajo con mucha más vegetación, con un entorno más lindo. O sea, acá estoy favoreciendo los hábitats naturales, estoy favoreciendo que la gente vaya y se ponga a tomar mate ahí, y con el de arriba nada, es una infraestructura fluvial nada más. A la derecha ven el curso del Arroyo del Gato. Tiene trampa la imagen porque la foto de arriba es ahora y la foto de abajo es antes. Es al revés, que la de la izquierda es el antes y el después. Bueno, este es el después y el antes. Lamentablemente, todo ese intercambio de nutrientes, esa biodiversidad que tenía el curso de agua, maltratado y todo como estaba, no estaba revestido en hormigón, hoy ya no la tiene. Hoy las aguas escurren mucho más rápido, pero toda la diversidad biológica se perdió. Ya no sucede nada más de eso. O sea, puede haber algún pato, puede haber algún pez, va a haber, pero todo el intercambio transversal y vertical se perdió. Entonces, ahora vamos a ver herramientas para la intervención de los cursos de agua. Y esta diapositiva está vacía, porque la idea es que ahora, entre todas y todos, de lo que vieron, y si quieren repasamos algo, puedan decir qué elementos, cómo intervendría en un curso de agua. ¿Se puede desmutear? Sí, creo que se pueden desmutear. Hola, buenas noches. Desmutear. Ahí está Fermín hablando. ¿Qué tal? Fermín, ¿cómo estás? Bueno, Bien. de lo visto, ¿cómo te parece qué es lo primero que pensarías ahora a la hora de intervenir en un curso de agua? Bien, yo haciendo referencia con lo último del Arroyo del Gato, por ejemplo, que como quedó hoy en día, yo personalmente como arquitecto o futuro arquitecto, no lo hubiese diseñado de esa forma, sino que hubiese diseñado un sistema de escalonamiento o de alguna forma donde se puedan utilizar distintas alturas para distintas épocas del año donde hay más agua o menor agua y poder generar como situaciones verdes dentro de todo el Arroyo del Gato, generando un parque lineal. Bueno, eso hubiera sido algo muy simple de hacer, ¿no? Porque no podrías haberlo hecho de la misma manera que se hizo. No requería ningún esfuerzo, era simplemente un esfuerzo de diseño. Sí, tal cual. Bueno, obviamente un ingeniero tendría que evaluarlo, pero podría, de todas maneras, ahora cuando continúe la presentación voy a mostrar algunas formas de poder hacer eso todavía. Pero sí, me parece que va por ahí, va por pequeños cambios que se pueden hacer a la forma tradicional, que vea los cursos de agua como infraestructuras hidráulicas nada más. Bueno, darle una vuelta más de rosca a ver cómo se puede pensar que siga cumpliendo la función del transporte de agua, pero agregándole funciones para que realmente sirvan como, estén integrados a las funciones urbanas, estén integrados a la ciudad. Bueno, ¿alguna opinión más? Hola. Hola. Sí, yo, o sea, ¿cómo interveniría el curso de agua? Opinaría que dependiendo del lugar, del espacio, por ejemplo, dentro de la ciudad de La Plata, los arroyos hay algunos que están canalizados y están subterráneos, como en el ejemplo de Corea del Sur, o sea, sería imposible porque cruza manzanas y todo lo demás. Y no sé, yo lo vería, por ejemplo, si es dentro de una ciudad, podría ser de la dimensión transversal, si hay un arroyo abierto y no canalizado. Y no sé, como en parques en Barcelona, si existiera un arroyo, es conservar la biodiversidad que hay ahí y se haría más como de la dimensión longitudinal para aprovechar ese espacio que está como
no en medio de una ciudad, sino en parte de la naturaleza. Bien. Y bueno, eso Sí, sería. sí, totalmente. Sí, digamos que lo que más se puede trabajar sería la dimensión longitudinal y transversal. Sin embargo, también la dimensión vertical se puede trabajar aún. Hay muchos sectores de arroyos que no están, que están a cielo abierto. Eh, Así que podría llegar a trabajarse de esa manera. Inclusive dentro de los arroyos entubados hay muchas estrategias que se pueden hacer sin llegar a lo que se hizo en Corea, que por ahí se podría explorar, ¿no? Tampoco negarnos a que se puede llegar a hacer, pero se puede trabajar de manera simbólica también. Hay muchas personas, y todavía no llegó a nivel gubernamental, pero en muchos países se está trabajando de modo simbólico. O sea, marcar, por ejemplo, el recorrido por donde pasaban los arroyos antes. Y eso tiene que ver con el diseño urbano también. Tengo un ejemplo en Bogotá, que está en el Paseo de las Aguas, en pleno centro de la ciudad, un arroyo que más o menos es simbólico, que fue diseñado por Rogelio Salmona también, y como que también trata de recuperar en pleno centro de la ciudad un paseo de un arroyo que existió hace mucho tiempo, y es como el Paseo de las Aguas, pero no tiene esa parte, digamos así, ambiental, está, haz de cuenta, Claro, como más artístico, digamos así. Pero claro, aún sí, por así ahí existe el arroyo. sí, no es posible recuperar lo ambiental, pero sí se va recuperando la conciencia del agua y eso ayuda, ¿no? Va generando como un proceso virtuoso donde los ciudadanos van generando conciencia ambiental de alguna manera. Sí. Buenísimo. Bueno, ¿alguna reflexión más? Bueno, seguimos entonces. Entonces, algunos elementos del diseño urbano en cursos de agua. Un curso de agua es un elemento dinámico en las ciudades. Entonces, tiene mucho que ver, de acuerdo a si el nivel de agua que haya en el momento, se puede trabajar con elementos efímeros. Entonces, bueno, esta primera diapo habla de lo permanente y lo efímero. Obviamente, este muro, en la primera foto de la izquierda, en la margen superior, se ve, bueno, unas reposeras sobre una pared y nada más. Acá unos almohadoncitos sobre esta pared. Entonces, bueno, hay elementos que son fijos y uno podría empezar a trabajarlos con arte efímero, por marcar algunas cosas. Estas son como unas plataformas de yoga que hicieron sobre el río Mapocho, en Chile, y unas mesitas también. Entonces, bueno, cuando el agua está baja, funciona con esos elementos, y cuando el agua está alta, no. Otras situaciones de reposeras, como un deck que se va deconstruyendo, estas redes, que también son como para acostarse en ese lugar. Esta obra que se llama La Isla Flotante en Bélgica, que tiene también, es todo un sistema de hilos, como de flecos, que se van convirtiendo en redes o en bolas, que son como unas hamacas, como una bola de demolición, y así. Pequeños elementos que producen cambios grandes. Otros elementos del diseño urbano en cursos de agua, bueno, puentes, pasarelas, islas. Este es un puente sobre el parque del Llobregat que vimos, el agrícola. Estas son islas en el parque de Renato Poblete en Chile. Estas son bueno, ese sistema de pasarelas sobre el parque del humedal, San Guaizhou, no sé si lo estaré diciendo bien. Y bueno, esa es un poco la idea de mostrar algunos elementos clásicos de cursos de agua, por ahí con una perspectiva más creativa. Bueno, y por último, respondiendo un poco a los interrogantes de las chicas, cuáles son las oportunidades y desafíos en la región del diseño urbano. Yo me enfoqué en las oportunidades y desafíos de los cursos de agua,
Esto, nosotros, si pensamos en los cursos de agua de la región, pensamos en cursos que no tienen una consideración paisajística, porque o los ignoramos o los odiamos porque están contaminados. Bueno, márgenes ocupados, la precariedad de las personas que tienen que vivir ahí porque es su única alternativa. Bueno, lo que hablábamos de revestimiento de hormigón de las márgenes, la contaminación de las aguas, este color violeta, esto es el Arroyo del Gato, al lado de la papelera, se presume que es por el colorante que usan para los maples de huevos. La ocupación hasta las márgenes del curso, no necesariamente en situaciones de precariedad. Esos serían un poco los desafíos, ¿no?, de los cursos de agua en la región. Pero también, estos son los cursos de agua de la región. Estos son la primera línea son imágenes del Arroyo del Gato, y la segunda línea del Arroyo del Pescado, cursos de agua que están a cielo abierto, cursos de agua que tienen características muy naturales como el Arroyo del Pescado. Estas son todas situaciones en entornos más rurales, más urbanos, atraviesan áreas de bañado. Bueno, como decía la primera frase, son realmente los cursos de agua caminos que andan por nuestras ciudades y nos muestran todos estos paisajes que por ahí desde el diseño urbano podemos empezar a rescatar. Así que bueno, es el final. Este es mi Instagram en el que hablo un poco de estos temas y mi correo electrónico por si tienen alguna duda. Fin, muchas gracias, Dani. Muy interesante y muy entretenida la presentación. Me parece que está bueno que ya hayas dado pie a esta reflexión que proponíamos con las chicas sobre las oportunidades y desafíos, así que también invitamos a Marcos y a Carolina si se quieren sumar en alguna reflexión con respecto a esto. A ver. Carolina, ¿querés? No, te dejo. ¿En serio? Déjame ser último, fue primero. No, de vuelta. No hay problema. No, a ver, recuperando algunas cosas que decía Dani, cuestiones, y me parece mucho más interesante, apoyado en imágenes y en ejemplos y situaciones cotidianas, o no tan cotidianas, pero reales, al fin, concretas. Me parece que las oportunidades y los desafíos van de la mano, no son dos cosas distintas, sino que las oportunidades se plantean como desafíos, no poder perder esas oportunidades, ¿sí?, y transformarlas verdaderamente en desafíos. Y para poder transformar algo en desafío me parece que hay que tomarlo, hay que reconocerlo, como decíamos, y poder comprender, y me parece que hay cuestiones que podemos hilar de las tres conversaciones, de las tres presentaciones, que tienen que ver con la aproximación, el conocimiento y de cómo funcionan aquello que estamos observando y aquello sobre lo que queremos intervenir. Entonces, esto llevado también, digamos, al hecho construido de cómo funciona. Y algo muy evidente, que era lo que mostraba Dani en cuanto a Daniela, en cuanto a las fotos de las obras que se hicieron de entubamiento, cómo pierde totalmente, cumple una función, que es sacar el agua lo más rápido posible y llevarla al destino al que se pretende. Pero cómo con otras soluciones basadas en la naturaleza se ganan otras funciones que se perdieron con el hormigón, ¿sí? Como por ejemplo, ralentizar esas aguas, ¿sí?, poder generar un ciclado de nutrientes continuo que hace no solamente al cuerpo de agua, sino, digamos, a toda la biodiversidad, flora, fauna asociada, y cumple, me parece, fundamentales, pero fundamental, funciones para algo que nos tenemos que preparar, y muy urgentemente, para los que no estamos preparados, que es poder diseñar y proyectar para hacerle, digamos, frente al cambio climático y a otra cosa muy, muy importante, que es la variabilidad climática, que no es lo mismo. Digamos, todas estas cuestiones
que hoy son necesarias y urgentes, las debemos incorporar. Entonces creo que el desafío pasa por ahí, por poder conocer más aquello en lo que vamos a intervenir, de poder vincular y pensar de manera sistémica, y desde el punto de vista ambiental yo le voy a decir ecosistémica, pero digamos con la integralidad de todas las dimensiones, y que hay inmensas oportunidades, no solo en el territorio en el que estamos viviendo por ahí ahora, o en los que vive cada uno, sino que en toda la Argentina, y nos podemos ir más lejos, hay inmensas oportunidades de poder recuperar malas prácticas, transformarlas, ¿sí?, por un lado, y por el otro lado, poner en valor nuevas prácticas, reconocerlas y empezar a pensar en pequeños proyectos pilotos. Yo creo que, digamos, las pequeñas acciones y en comunidad, que sean participativas, porque me parece que estas cuestiones del espacio público tienen que ver con eso, con la apropiación. Y para apropiarme de algo tengo que ser partícipe. Y para ser partícipe tengo que estar, tengo que ser escuchado, tengo que escuchar. Entonces, esos espacios que son para reflexión, para discutir, para disfrutar, para el ocio, y que sería ideal que puedan llegar a la ciudad de una manera un poquito más natural, digamos, no es tan difícil. Yo creo que hay que proponérselo. Es un camino largo, pero yo creo que hay pequeñas acciones con una mirada a largo plazo. Y esas pequeñas acciones, muchas se comentaron hoy. Muchas. Sí. Sí, yo retomando un poco lo que decía Marcos de las pequeñas acciones y un poco como inicié la charla con el tema del acceso al sol y la energía solar, creo que desde el espacio público y también obviamente desde el espacio también privado, pero creo que era un poco lo que contaba al principio cuando habíamos hecho ese trabajo que veíamos como ejemplos de otras normativas, en otro, qué sé yo, en Barcelona, en San Pablo, o mismo puede ser en la ciudad de Rosario, donde se incentiva desde pequeñas acciones, pero por ahí promovidas por los municipios, empezar a plantear el uso de energías alternativas y con algún tipo de beneficio. Por ejemplo, en San Pablo, la ordenanza obliga que el 40% del consumo de agua sanitaria caliente sea generada de manera alternativa. Entonces digo, me parece que, y obviamente siempre hay algún tipo como de beneficio que tiene que ver con una cuestión impositiva o poder construir más metros, siempre obviamente que la gente encuentra algún beneficio, porque también muchas veces pasa, inclusive acá con los valores de las tarifas de los servicios, que la gente cuando empieza a investigar y empieza a ver los costos iniciales o algunas cuestiones, siempre obviamente aparece el tema económico y no aparece tal vez incentivos o beneficios, entonces me parece que siempre quedan como en alguna cuestión puntual, pero no a largo plazo, ni algo de manera como un plan a largo plazo e integral, y pensarlo como un proyecto, que por eso vuelvo a retomar lo que dijiste vos, Marcos, con pequeñas acciones, que me parece que es importante. Y además también retomando por ahí algunas cosas que escuché ahora mismo, yo creo que también hay cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad, con el transporte público, con el tránsito en la región, que, o sea, son desafíos porque creo que hay mucho para trabajar en esas cuestiones. Era eso lo que quería aportar y aclarar. Bueno, yo la verdad que por ahí voy a referir también a la presentación de Marcos porque es más general, o sea, fue como la que a mí me quedó resonando cuando lo vi, el tema de las soluciones basadas en la naturaleza, porque parece como hasta, no sé, seguir pidiéndole a la naturaleza, ¿no? Cuando la hicimos medio pelota, decir, bueno, ahora soluciones basadas en la pobre naturaleza, pero
sí rescato de eso basadas en la dinámica de la naturaleza. O sea, que ya nos basamos por siglos en el funcionamiento de las ciudades, en satisfacer las necesidades de funcionamiento de las ciudades. Ahora, ¿cuáles son las necesidades de la naturaleza? Que si nosotros entendemos esas dinámicas, estamos favoreciendo a las ciudades. O sea, empecemos a entender cuáles son esas dinámicas, cuál es la dinámica del agua, cuál es la dinámica de la vegetación, cómo la vegetación se mueve también por corredores, que los puedo después aprovechar con ciclovías, con modos de transporte, como decía Carolina, con modos de transporte más sustentables. O sea, que empiece a diseñarse integralmente las ciudades, pero basándose en lo que está abajo, o sea, en el suelo, a nuestra altura y más arriba, ¿no? Y me parece como re utópico y hasta un poco hippie lo que estoy diciendo, pero realmente es la manera de poder pensar una ciudad sostenible, basada en los recursos que tenemos son estos. Bueno, empecemos a construir la ciudad pensando en eso y no en desde lo natural a lo construido, y no al revés. Qué bueno eso. Podemos aprovechar este ratito que nos queda de la clase, si alguno de los estudiantes y las estudiantes que están presentes quieren hacer algún comentario o aprovechar que todavía tenemos a los participantes para hacerles alguna consulta. Si es una pregunta que sea fácil, por favor, no nos hagan quedar mal. Hola, buenas noches. Yo iba a pedir la palabra, pero bueno, no había hablado a nadie y me mandé. Capaz más que una pregunta, hacer una reflexión final, de mi caso final para mí, ¿no? Capaz que podemos seguir charlando, pero marcar eso que recién hablaban, que me parecía muy importante, más allá de que cada uno lo abarcó desde su mirada y desde su conocimiento más particularizado, los tres fueron muy a lo natural y a los recursos, y yo lo que más me anoté fue repensar los recursos y sus maneras de explotarlo de una nueva manera para así fundamentar nuestro accionar en pequeñas intervenciones, ¿no? Creo que fue lo que más me llevo de lo que estuvieron charlando los tres, porque si bien cada uno mostró casos distintos, situaciones distintas y todos como que lo plantearon desde lo micro, que es justamente lo que estábamos charlando, pero en cuestiones sencillas y tangibles y no grandes intervenciones monumentales, que capaz sí estarían buenísimas, pero desde lo más pequeño se puede accionar más fácilmente y capaz es más accesible llegar a esa intervención, ¿no? Entonces me quedo más con esa reflexión desde eso, desde la mirada integral, pero más desde lo pequeño, ¿no? Como para hacer como una reflexión y tener esta síntesis. Así que gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo también hacía como una conclusión, pero pensando en algo que hemos hablado, creo que de las primeras clases que hablábamos esto del teatro argentino, de por qué se había cerrado y las rejas y quién tenía la culpa y quién no, si era el teatro, si era el arquitecto, quién, porque lo pensaba en este sentido de que como para intervenir en algo, decía Marcos, digamos, para apropiarse de algo hay que hacerse partícipe. Entonces esto de cómo se puede hacer como la comparación en el paralelo desde lo natural y desde lo construido, que si, en definitiva si la sociedad o nosotros no nos hacemos partícipes, no nos ponemos en campaña de intentar hacer algún cambio o mejorarlo desde cualquiera de los ámbitos, desde lo arquitectónico, desde lo ambiental, no funciona. Eso me parecía que estaba bueno porque desde los dos ámbitos se podía llegar a la misma conclusión, que para poder hacer un cambio hay que interesarse, participarse, intentar, digamos, hacer propuestas, si no, no se puede llegar. Eso me parecía interesante, porque hemos llegado a la misma conclusión hablando de distintos temas. Así que estaba muy bueno. Bueno, si no, ¿puedo decir algo? Si nadie quiere. Yo una cosa, Lile, hoy
Les quiero agradecer Brian, dale. a los tres, con los tres compartimos distintos lugares. Me parecieron las tres exposiciones buenísimas para pensar un montón, y creo que agarrando un poquito de cada uno, lo que tenemos que pensar como arquitectos, como estudiantes de arquitectura, es en esto de que las ciudades sean cada vez más sostenibles, como decía Dani, inclusivas, como decía Marcos, y también justas, ¿no? Y para eso también necesitamos, más allá de todas las investigaciones y todos los proyectos que producimos en los ámbitos académicos, de decisiones políticas que vayan acompañando cada una de esas propuestas. Así que nada, a los estudiantes de esta optativa, de la que estoy participando bastante seguido, nada, invitarlos a que sigan reflexionando sobre estos temas y sobre el rol de los arquitectos también en la construcción de la ciudad. Simplemente eso. Gracias. Gracias. Bueno, mínimo también porque tenemos poco tiempo, pero les agradezco un montón a los tres, los comentarios, por supuesto, de todos los estudiantes, pero los aportes que hicieron cada uno de los invitados creo que aportan a la materia muchísimo, porque dan énfasis a cuestiones sobre las que ya hablamos y también aportan cosas muy nuevas, muy particulares de cada uno de los enfoques. Destaco dos cosas de cada uno, ¿no? Pero por ejemplo Marcos enfatizaba esta idea de que valoriza la intervención situada, diciendo no podemos intervenir si no conocemos con rigurosidad, en profundidad, de lo que estamos hablando. Entonces, de alguna manera, él valora lo situado desde el conocimiento. Eso es clave como punto de partida, y me parece que es como de gran maestro. Marcos, valorando tu capacidad docente, lo destaco porque te destaca vos como docente, es un rasgo característico tuyo, y también tiene que ver con la posición situada que nosotros queremos destacar de la materia. Y también destacaste, pusiste énfasis en la cuestión humana, ¿no? Dentro de lo social, la cuestión humana como otra dimensión. Nosotras con la propuesta que hicimos con las chicas, bueno, hablamos de la cuestión social en términos más generales, vos venís a especificar la cuestión de lo humano, me parece muy rico como perspectiva, y también la cuestión de la participación, que es un tema que también adelantaste junto con la cuestión de la accesibilidad que vamos a trabajar después. También Carolina plantea nuevos instrumentos, nuevas bajadas sobre el acercamiento a la cuestión ambiental. Ella nos propone instrumentos concretos como para abordar, y me parece que deja un montón de apuntes para el que esté interesado en bajar estas cuestiones vinculados a lo bioclimático, o bueno, a la bajada esta propiamente dicha que ella puso, ¿no? Ella nos contaba que había software específicos, habló de un tal software Ecotest, pero también habló de otros, habló de la importancia de ver al diseño urbano desde los códigos de edificación, que no son solamente, podrían no ser solamente compendios sobre cómo se pegan ladrillos, sino también que estén hablando sobre cómo, o de medidas, sino que medidas en relación a estas cuestiones. Habló de los códigos de planeamiento en relación al diseño urbano, habló de las normas IRAN, y nos trajo concretamente una norma IRAN que se llama 11.603, muchos temas para apuntar, para que en algún momento cuando ustedes necesiten los tengan. Me parece, gracias Caro por todos estos apuntes. Habló de la modelización también, ¿no? Una cuestión que hacen técnicos específicos vinculados a este tema, pero que son arquitectos, entonces también como caminos distintos como para aproximarnos a cuestiones que hasta ahora nosotras venimos planteando más en términos generales. Así que bueno, muchísimas gracias porque son aportes que van por distintos caminos, ¿no? Y también la experiencia de los concursos que ya hemos hablado con otros invitados, pero que también acá hay una nueva invitada y que desde otro enfoque, desde otros intereses, también lo valoriza, y también desde la juventud del acercamiento al concurso, así que me parece muy rico, y bueno, te felicito también por eso. Y otro de los aspectos también en la intervención de Daniela, nosotros con Eva, cuando hicimos la propuesta pedagógica, hablamos de grandes dimensiones de acercamiento al diseño urbano. Daniela nos propone nuevas dimensiones de acercamiento al diseño urbano ahora de los cursos de agua, nos habla del diseño longitudinal, el diseño transversal, el diseño vertical, otros apuntes para incorporar al diseño de sus proyectos de arquitectura, y bueno, del bagaje que tengamos cada uno. A mí me aporta muchísimo también, como hablábamos hoy con Evangelina en la previa, ¿no? Digamos, todo lo que nos aporta a todos.
este trabajo. Así que también destaco eso, ¿no? Nuevas dimensiones más específicas para abordar la cuestión del diseño urbano. También gracias por todos los ejemplos, Dani, porque todos son apuntes muy ricos. Y otra cuestión que también subyace en los tres, que me gusta mucho con esto que destacaba Wanda, sobre la importancia de pensar en intervenciones que sean accesibles, de que sean realizables, de que sean sensatas de alguna manera, de poder realizar, pero también la importancia del cambio estructural. Muchos de los ejemplos que puso Daniela eran cambios que volvían atrás un montón de años, un montón de décadas, un montón de recursos, y también me parece que hay que animarse a eso, a la par de pensar el diseño de la parte. Y para esto, por supuesto, lo que necesitamos, creo que las dos miradas son compatibles, de las dos miradas necesitamos en nuestra realidad de La Plata, porque no tenemos la posibilidad seguramente de invertir hoy en día, fíjense con el contexto que tenemos, en cambios estructurales, pero esos cambios estructurales que se pueden materializar desde el cambio pequeño requieren de la planificación. Entonces también me parece que valoran las tres intervenciones esa idea de intervenir planificadamente. Por eso también agradezco la propuesta de los tres invitados, porque de alguna manera atraviesan lo que venimos hablando desde la primera clase. No tengo nada más para decir. Invito al resto, invito a mis compañeras, si quieren agregar algo. Voy a agregar una única cosa, porque me parece que dijiste mucho y redondeaste muy bien las ideas de los tres, pero me quedo con esto último que decían, y recuperando lo que decía también Carolina y Marcos, ¿no? Del valor ambiental. Marco hablaba de los servicios ambientales que tienen los ecosistemas, y Carolina decía, y también Dani, la idea de que hay veces que lo económico o las decisiones económicas no hacen posible que se empiecen a valorar o que se invierta una determinada cantidad de capital como para valorar otras cuestiones que tengan que ver con esos servicios ambientales, esos servicios ecosistémicos. Y me parece que eso también está bueno para discutirlo, ¿no? Que nosotros como arquitectos, que somos los que diseñamos el espacio, la configuración de las ciudades, tengamos en cuenta estas cuestiones, que no solamente se trata de la eficiencia para que el negocio rinda o salga lo más barato posible para tener mayor rentabilidad, sino pensado que cualquier intervención que nosotros hagamos tiene que ver con que sea una eficiencia sostenible en el tiempo, que tenga la posibilidad de recuperar las cuestiones ambientales, que son en realidad las que nos benefician a todos y a largo plazo. Entonces, me parecía que estaba bueno recuperar esa idea y que de esta dimensión que nosotros pretendemos discutir con ustedes, que tenía que ver con el acercamiento ambiental del diseño urbano, que lo podamos recuperar y rescatar, ¿no? Todas estas nuevas ideas que nos trajeron, que son un montón y que nos enseñan a todos, a partir de las nuevas herramientas, de los ejemplos que para mí eran desconocidos, que estuvieron presentando, de experiencias personales, tengamos en cuenta estas cuestiones, ¿no? Toda esta reflexión acerca del abordaje complejo, abordaje sistémico, de que tenemos que pensar en el cambio climático, que tenemos que pensar en todas estas nuevas realidades que tenemos, en intervenir, considerando, como decía Dani, ¿no? Las dinámicas naturales, a partir de todas las herramientas que hoy tenemos para poder hacerlo. Entonces, bueno, me parece que aportaron un montón en la reflexión de todas estas cuestiones generales y también en todos estos apuntes y herramientas y ejemplos concretos. Así que muchas gracias. Gracias. Bueno, yo una pequeña cosa, porque ya las chicas dijeron todo, y como dijo Eva recién, tanto Licia como ella redondearon muy bien todo, y a mí me quedo un poco con esto que me transmitieron las tres exposiciones, y también un poco el comentario que hacía Wanda, ¿no? Recién un poco de estas, como de las intervenciones posibles, ¿no? Que la microescala quizás nos da esa sensación, a diferencia de la macro que parece a veces más inalcanzable. Y me parece que en particular la dimensión ambiental en lo que es la microescala a veces pareciera ser como la más invisibilizada, ¿no? Porque parece como dentro de la macroescala, ¿no? El problema del cambio ambiental y todo, y pareciera que los cambios deberían ser enormes, y
Y me encantó ver cómo en las 3 exposiciones nos fueron mostrando que con pequeñas acciones, con pequeñas transformaciones también podemos hacer pequeñas y grandes, ¿no?, diferencias. Así que nada, agradecer sobre todo eso, que además, digamos, en este contexto como que también nos dan un poco como de esperanza y nos abren también caminos posibles como para seguir transitando, que no hay que desentubar los ríos, aunque estaría bueno, pero que también hay un montón de cosas que se pueden hacer en este contexto y con esta realidad que tenemos. Así que bueno, eso. Gracias nuevamente. Tenemos alguna pregunta en el chat, Gracias. me parece. A ver, sí. No, nos piden a nosotros información de la continuidad de las clases. Ah, bueno, sí, se debe referir a las clases estas abiertas, ¿no? Bueno, nosotros en 20 días tenemos la última mesa redonda, que es sobre la dimensión social en el espacio público. No sé si si Florencia se refiere a eso, que es la persona que consulta. Ahí en esa mesa redonda, que es de alguna manera la que cierra o abre más caminos, lo que vamos a tener es a 3 invitados, una colectiva feminista, un invitado que habla de las infancias y un invitado que habla de la accesibilidad al espacio público. Los tres invitados hablan del el diseño urbano en el espacio público desde esos 3 aspectos. Por supuesto que no van a ser los únicos aspectos, y por supuesto que son 3 aspectos que están relacionados entre sí y con todo el camino recorrido, pero bueno, son nuevos énfasis. De nuevo, están todos invitados. No sé si Florencia te referías a eso, o te referís a los encuentros propios de la materia. Pero bueno, cualquier cosa nos aclarás en el chat. Invito de nuevo a hacer preguntas. Si no hay más preguntas, bueno, podríamos ir cerrando este encuentro, muy fructífero, muy concreto también. Me parece que cada vez vamos bajando más a agarrar el lápiz y empezar a transformar la realidad, así que también me parece rico por eso. Si no tenemos más comentarios, consultas, ¿les parece que cerremos, chicas? Sí. En todo caso, si la pregunta de Florencia tenía que ver, igual le adelantamos a nuestros estudiantes. La clase que viene les vamos a dar el espacio para que trabajen en el esquicio que les preparamos, para que tengan esta primera aproximación al diseño a partir de estas 2 dimensiones en el sector urbano de La Plata que hayan elegido. Así que vamos a estar interactuando a través del Classroom. No nos vamos a encontrar en forma virtual, telepresencial, no sé cómo se llama, pero sí estamos disponibles para poder escribirnos e interactuar a través del aula virtual. Bueno, agradezco también, chicas, a los invitados. Hay gente que se suma, que es ajena a la materia, y que bueno, la verdad que reconforta y nos pone muy contentos que venga gente también de afuera a interesarse por esta materia. También gracias a los que se suman desde ese medio. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas todos. gracias Adiós a nuevamente todos. por la invitación y por el ámbito. Muy Bueno, agradable. Nos vemos con todos el martes que viene. Nos vemos.